El concepto de atar y desatar se menciona en la Biblia, específicamente en Mateo capítulo 16, verso 19, donde Jesús le dice al apóstol Pedro: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Esto significa que Pedro recibiría la autoridad para tomar decisiones que serían reconocidas tanto en la tierra como en el cielo. Esta autoridad está simbolizada por las llaves del reino. Jesús no solo hablaba a Pedro, sino también indirectamente a los otros apóstoles. La predicación del Evangelio por Pedro y los apóstoles sería la manera de abrir el reino de los cielos a los creyentes y cerrarlo a los incrédulos. Vemos esta autoridad en acción en el libro de Hechos. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, Pedro predicó un sermón que resultó en la conversión de muchos, abriendo así las puertas del reino a estos nuevos creyentes. En el contexto de la ley judía, las expresiones atar y desatar eran comunes y significaban declarar algo como prohibido o permitido. Así, Pedro y los apóstoles tenían la autoridad de establecer normas sobre lo que era aceptable o no dentro de la comunidad de creyentes, decisiones que tendrían validez tanto en la tierra como en el cielo. Aunque el pasaje menciona que lo que Pedro y los apóstoles ataran o desataran en la tierra sería atado o desatado en el cielo, esto no significa que ellos tuvieran la capacidad de obligar a Dios a cumplir sus decisiones de manera automática. Más bien indica que las decisiones tomadas por ellos en línea con la voluntad divina serían respaldadas por Dios en el plano espiritual. Esto resalta la importancia de actuar en armonía con los principios y enseñanzas divinas para que nuestras acciones sean validadas y respaldadas por Dios. Los apóstoles no ocupaban el lugar de Cristo como la autoridad máxima o la última palabra sobre la vida eterna de los creyentes. En lugar de eso, su papel era guiar y enseñar según la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, basándose en las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, sí tenían autoridad para administrar la disciplina dentro de la comunidad de creyentes, incluyendo la posibilidad de excomulgar a aquellos que persistían en la desobediencia y no se alineaban con los principios y enseñanzas de la fe. Pedro y los otros discípulos tenían la responsabilidad de continuar la obra de Cristo en la tierra. Esto incluía predicar el Evangelio y comunicar la voluntad de Dios a la humanidad. Ellos fueron investidos con la misma autoridad que tenía Jesús. En Mateo capítulo 18, verso 18, también se menciona el concepto de atar y desatar, que se relaciona con la disciplina dentro de la iglesia. El concepto de atar y desatar en Mateo 16, 19 y 18, 18 no implica que los apóstoles tuvieran el poder de cambiar la mente de Dios o de hacer que lo que decidieran en la tierra se cumpliera automáticamente en el cielo. Más bien se les atribuyó a seguir el plan divino mientras cumplían sus responsabilidades como apóstoles. Cuando los apóstoles ataban algo como prohibir lo que iba en contra de las enseñanzas de Jesús, estaban siguiendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando identificaban y condenaban prácticas inmorales o falsas enseñanzas dentro de la comunidad. Por otro lado, al desatar algo como permitir prácticas que no eran contrarias al Evangelio, también estaban actuando según el plan divino. Por ejemplo, al no imponer restricciones innecesarias sobre tradiciones culturales que no contradecían la fe cristiana. La sintaxis del texto griego pone en claro este significado. Imagina que los apóstoles tenían una especie de conexión directa con la voluntad de Dios. Cuando ellos decidían algo aquí en la tierra, como decir que algo era incorrecto o correcto, según las enseñanzas de Jesús, esa decisión ya estaba en armonía con lo que Dios quería en el cielo. Es como si estuvieran siguiendo un plan preestablecido por Dios mismo. En lugar de cambiar la voluntad de Dios a su gusto, su autoridad venía de interpretar y aplicar lo que Dios ya había decidido como correcto desde el inicio. En otras palabras, su poder estaba en ser fieles a la voluntad divina, no en cambiarla según sus deseos personales.
En la actualidad, muchas personas han malinterpretado el concepto de atar y desatar que se encuentra en la Biblia. Piensan erróneamente que ellos atan o desatan en la tierra y Dios está obligado a hacerlo en el cielo. Esto ha llevado a malas interpretaciones y prácticas que no están respaldadas por el verdadero significado de estos textos. Por ejemplo, hay quienes creen que el atar demonios basándose en estos textos están ejerciendo una autoridad divina sobre fuerzas espirituales, cuando en realidad no se refiere a eso. De la misma manera, algunas personas piensan que al desatar bendiciones o atar enfermedades, están manipulando la voluntad de Dios para que actúe de acuerdo con sus deseos terrenales. Es importante aclarar que los textos de atar y desatar en la Biblia no se refieren a esta interpretación incorrecta. En su contexto original, se relacionan con la autoridad y responsabilidad de los apóstoles para interpretar y aplicar la voluntad de Dios en asuntos específicos de la comunidad de creyentes, no para controlar a Dios o forzar sus acciones según nuestra voluntad humana. Jesús enseñó que los apóstoles tenían una misión especial en la tierra. Las palabras de los apóstoles, registradas en las epístolas del Nuevo Testamento, reflejan la voluntad de Dios para la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo declara una maldición sobre aquellos que distorsionan el evangelio, en Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9, entendemos que esa maldición ya ha sido confirmada en el cielo. Esto muestra la conexión entre las decisiones apostólicas y la autoridad divina. En la actualidad, algunas iglesias enseñan y practican el atar y desatar, o hacer declaraciones como si lo que ellos deciden debe ser obligado a cumplirse por Dios. Sin embargo, esto contradice lo que la Biblia enseña, ya que Dios no está sujeto a nuestras órdenes. La autoridad de atar y desatar en Mateo 16:19 y Mateo 18:18 se refiere a decisiones de carácter doctrinal y disciplinario dentro de la iglesia, basadas en la guía del Espíritu Santo y en conformidad con la voluntad de Dios, no a decretar deseos personales. Te presento algunos textos bíblicos que contradicen la enseñanza de que podemos atar o desatar o declarar cosas de tal manera que Dios esté obligado a cumplir nuestras órdenes. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que los planes y pensamientos de Dios son mucho más altos y diferentes a los nuestros. No podemos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versos 14 y 15, dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí se enfatiza que nuestras peticiones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. No podemos esperar que Dios cumpla algo simplemente porque lo hemos declarado. Debe ser conforme a su voluntad. Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la oración modelo que Jesús enseñó, se nos instruye a buscar la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, subrayando la importancia de someternos a su soberana voluntad en lugar de intentar imponer la nuestra. A la luz de la Biblia podemos concluir que es incorrecto creer que como cristianos tenemos el poder de atar, desatar o declarar cosas de manera que obliguemos a Dios a cumplirlas. Este tipo de creencias malinterpreta la enseñanza bíblica sobre la autoridad espiritual y la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que nuestras oraciones y acciones deben estar siempre alineadas con la voluntad de Dios y que no podemos imponerle nuestras decisiones. Dios no está sujeto a nuestras órdenes. En cambio, debemos buscar su voluntad y someternos a su autoridad en todas las cosas. La verdadera fe cristiana se basa en la confianza, en la sabiduría y el plan perfecto de Dios.
no en la suposición de que podemos controlar o dirigir sus acciones a través de nuestras declaraciones. Te invito a suscribirte a La Verdad Te Hará Libre y a ser parte de nuestra comunidad cristiana. No olvides de darle like al video y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Además, te animo a que compartas este contenido para poder alcanzar a más personas con el mensaje de Jesucristo. Y recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.